Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Este video está acerca de una tarea que nos encargó un profesor. Este es hablar acerca de unos puntos de un texto. En este caso yo voy a hablar acerca de las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades que presenta el sistema educativo mexicano. Empezaremos a hablar, pues obviamente se englobalizó todos los problemas, todas las fortalezas, todas las debilidades y oportunidades que tiene el sistema educativo mexicano. Se englobalizó en general y pues hablaré un poquito de esto. Dentro de las fortalezas presentamos que pues ha habido un cambio en ¿cómo se dice? En la calidad educativa, o sea, se ha buscado un cambio, se ha buscado mejorar la calidad educativa. Y una de las fortalezas es que hay una gran cantidad de profesores que están dispuestos a ese cambio, que están dispuestos e interesados en lograr esa calidad educativa, porque para lograr esa calidad educativa hay muchas referencias sobre ellos. Entonces, el hecho de que muchos profesores estén dispuestos, estén interesados en ese cambio, en todo lo que les pongan, pues ya es un gran avance, porque pues tienes ese punto de tu parte, como hablando en el sistema educativo, tienes ese punto de que hay profesores que realmente sí quieren el cambio. También uno de los puntos que habla es acerca de, hablando de las fortalezas, obviamente, es acerca de la ampliación, del sistema de la educación obligatoria. Antes era hasta secundaria, ahora estamos hablando de que el sistema educativo se va a ampliar hasta la preparatoria, hasta la media superior, la educación media superior, lo cual pues es un gran privilegio, ya que muchos no pueden gozar o no gozan como tal de esta oportunidad de estudiar la preparatoria, porque pues su economía, sus recursos o muchos factores de estos alumnos impiden que estudien esta educación media superior, por lo que el hecho de que hacerla ya obligatoria, o sea, crear muchas oportunidades para que estos alumnos que no puedan estudiar, pues también es una gran fortaleza que presenta este sistema educativo. También nos habla acerca de pues esto, acerca de la implementación de políticas, acerca de la implementación de políticas, y pues una de estas implementaciones es esto que acabo de mencionar. Básicamente es pues eso, abarcar más, ampliar más el sistema educativo obligatorio en México. También nos habla acerca de la alfabetización, que empezando el siglo XX contaba en general México con una alfabetización del 15%, y hoy por hoy pues está en 5% la alfabetización. Esto quiere decir pues que algo se está haciendo bien, ya que hay muchos que están dejando de ser analfabetas y alfabetas. Y esto quiere decir que el sistema educativo en ese punto está funcionando bien, porque pues en una disminución de casi el 10% de alfabetización en menos de lo que va, que 20 años, pues habla muy bien. En 20 años de lo que va del siglo, pues habla muy bien. Eso quiere decir que pues por esa parte se están haciendo cosas muy buenas. También nos habla acerca de la participación social en la escuela. Esto también es como un concepto, un factor, algo acerca de la implementación de políticas. Una de las políticas es la participación social en las escuelas, o sea, que la escuela ya esté más ligada a la comunidad en la que se localiza y tenga esa participación social dentro de su comunidad, que si su comunidad ocupa algún maratón, que si su comunidad ocupa pues un desfile o hacer un proyecto en la comunidad, como practicar un deporte, una activación física por parte de la escuela dentro de esa comunidad, pues ya se requiere, o sea, ya es un punto que se está tratando. Estoy dando ejemplos, pueden haber muchos más ejemplos, pero estos son ejemplos de qué es lo que puede hacer la escuela dentro de su comunidad, para que haya una participación social ya en la escuela y dentro de ella también. Estos son pues unos factores en las fortalezas que presenta el sistema educativo, lo cual se me hace muy bueno, ya que
Para mí el más importante pues es la alfabetización, es de que pues ya hay menos alfabetos, menos analfabetas, se está reduciendo, eso quiere decir que se está haciendo algo muy bueno. También nos habla, para mí el segundo punto importante de estas fortalezas que pues presenté es el hecho de que la educación media superior ya es obligatoria. Eso quiere decir que ya va a haber más oportunidades para quienes no pueden, como lo mencioné antes, lo cual también es un punto para mí muy importante. Hablando de las debilidades del sistema educativo, pues el sistema educativo presenta varias debilidades. Una de ellas, y es un factor pues clave para que la calidad educativa no sea de calidad, es una plantilla incompleta dentro de las escuelas, principalmente lo que es en nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una plantilla no buena, no hay una plantilla amplia, es decir, hay pocos profesores en una escuela que a lo mejor los alumnos son demasiados, son una buena cantidad de alumnos. ¿Qué genera esto? Esto no tiene nada de importancia, pues nada más se meten más alumnos en un salón y ya, pero realmente no es así, porque el hecho de meter más alumnos en un salón presenta también un problema, porque al haber más alumnos para un profesor, en lugar de ser un grupo de 20, hacer un grupo de 40, que se junten dos grupos, en este caso que se junte A y B, porque no hay un salón o no hay otro profesor que dé para el otro grado, se juntan, son 40, son 40 y tantos. Ustedes dicen, pues no hay problema, pero realmente sí existe un problema, porque ya de por sí el profesor habla de manera general, no se centraliza mucho en las necesidades de los alumnos. Entonces, eso desestabiliza la educación del alumno que realmente ocupa una oportunidad. Al haber tantos alumnos, la oportunidad de que él sea escuchado es menor, la oportunidad de que él sea atendido conforme a su necesidad va a ser menor, va a disminuir. El profesor, al tener tantos alumnos, ya no atenderá tanto las necesidades individuales, sino grupales que se presenten. Y las necesidades grupales, pues a lo mejor no siempre son ¿cómo le explico? No siempre son tan importantes de resolver como las necesidades individuales. Entonces, al haber tantos alumnos, el profesor obviamente no va a poder ir de uno por uno, porque son muchos, son demasiados, a ver cuál es su necesidad. Él se va a globalizar, lo cual sí presenta un gran problema para que se logre un sistema educativo de calidad. Otra debilidad que presenta es la infraestructura y los servicios básicos que presentan las escuelas que están en el gobierno, es decir, que su infraestructura pues a veces carece de muchas cosas, que hay muchas áreas de oportunidad dentro de la escuela, lo cual es muy malo. Pues esa es una debilidad muy fuerte, porque pues el alumno no solo se cría en el aula, y hablando del aula también, a lo mejor en el aula también hay una infraestructura mala, por así decirlo, no hay una infraestructura adecuada dentro del aula, lo cual logra o impide más bien que el alumno no goce de todos los privilegios que debería gozar un alumno, que debería de gozar un estudiante dentro de una escuela. Al haber una infraestructura inadecuada, así como los servicios básicos, hay muchas escuelas a nivel básico también que no presentan servicios básicos como el agua potable, como los baños, los sanitarios, o sea, no los presentan realmente. Hay muchas escuelas que están en esa parte, que no presentan esos servicios, lo cual es muy malo para el alumno. Al no haber agua potable, no hay hidratación, no hay de esto, no hay lo otro. Al no poder ir al baño también presenta un problema muy fuerte, porque son servicios básicos, son algo básico que debe presentar el alumno. Eso también habla también hablando de infraestructura, también la infraestructura tecnológica es muy escasa. Es una debilidad muy fuerte que presentan las escuelas, que presenta el sistema educativo, ya que es muy escasa en muchas escuelas del gobierno, es muy escasa, a veces ni presentan una infraestructura tecnológica. No hay como tal un proyector donde se facilite más al profesor dar su clase, no hay como tal áreas, ¿cómo se le dice?, audiovisuales, áreas tecnológicas,
en las cuales el alumno pueda aprender de la tecnología, que ahorita es fundamental en este mundo que estamos viviendo, donde la tecnología pues está muy avanzada, y eso crea incapacidad en nuestros alumnos. Al no conocer acerca de esa tecnología, pues no saben, y cuando encuentren un trabajo a lo mejor se va a dificultar más porque ellos no conocieron o no conocieron la parte tecnológica de todo. Entonces esa es una debilidad muy fuerte que también deberíamos de combatir. Y como último punto, la capacidad o la capacidad docente. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes no están realmente capacitados, no todos, no hablo en general, pero hay una gran cantidad de docentes que realmente no están capacitados para el puesto que están requiriendo, para el puesto en el que están. Entonces es una muy gran desventaja, es una muy gran debilidad de que tengamos docentes poco preparados, y todo se debe a esto, a muchos factores, pero pues la realidad es esa. La realidad es que hay una gran cantidad de docentes que no están preparados para el puesto en el que están ejerciendo. Y dentro de, pues ya enfatizando o resumiendo cuáles para mí son los puntos más importantes dentro de las debilidades, pues es el último que acabo de mencionar, que hay docentes que no están capacitados, hay docentes que no están preparados para esto, y también uno de los puntos que yo debería enfatizar, pues son todos, realmente son todos importantes, pero también lo de la plantilla incompleta. Debe de haber una cantidad regularizada, o sea, una cantidad en general para todos, en el que el profesor trabaje con sus alumnos, una cantidad de alumnos, de estudiantes, es decir, trabajar todos en general con 25 alumnos, por dar un ejemplo, que todas las escuelas tengan la capacidad de poner 25 alumnos frente a un profesor, no poner 40, no poner 50 alumnos. Entonces ese también es un problema, porque pues impide muchas cosas, impide que el alumno sea escuchado realmente al haber tantos estudiantes dentro de un aula. Ahora hablaremos de las oportunidades que presenta el sistema educativo, lo cual es básicamente, una de las oportunidades es tecnologías en localidades indígenas. Permítanme tantito. Regresando, una de las oportunidades que tiene el sistema educativo, que presenta el sistema educativo, es las tecnologías en localidades no indígenas, en localidades lejanas. Es decir, hace rato hablamos de que pues el sistema educativo no presenta una infraestructura tecnológica adecuada, pero sin embargo es lo poco que tiene, lo poco que puede, que está presentando, la está presentando a localidades lejanas, a localidades que a lo mejor no tienen o no presentan la oportunidad de tener esa tecnología, ese avance tecnológico. Es decir, que ya están llegando a localidades lejanas todo esto, todo el sistema educativo, también el sistema educativo como escuelas en general, no nomás infraestructuras. También escuelas en general se están llegando a localidades lejanas, lo cual es muy bueno porque eso presenta muchas oportunidades para estas localidades. Es decir, el alumno, en lugar de caminar 2 horas, 3 horas para llegar a su escuela, pues a lo mejor ya lo va a tener dentro de su localidad, que es pequeña, que está lejana de la ciudad, que está lejana de a lo mejor un pueblo un poco más grande. El sistema educativo, la educación mexicana ya está llegando a esos lugares para que sea una posibilidad más, de que el alumno estudie, porque muchas veces esos impedimentos de caminar 2, 3 horas, de que a lo mejor no pasan camiones, no hay oportunidad de un transporte público, un transporte de la escuela hasta su localidad, a veces impide que el alumno siga estudiando. Entonces, esto erradica esa problemática, ya que están llegando a esas escuelas, realmente están llegando a esas localidades, están llegando a esas localidades, esas escuelas. Entonces es muy, muy bueno por esa parte. Y también estamos hablando de la inclusión indígena. Aquí sí estamos hablando de los indígenas. Es decir, que los indígenas también ya están recibiendo esta educación
que tiene muchas debilidades, que tiene muchas áreas de oportunidad, pues a lo mejor sí, pero ya está llegando, o sea, ya están presentando, ya tienen una educación como tal en su lengua, a lo mejor hay docentes que están preparados para estar en esas localidades y lo están haciendo de forma bien, porque pues hablamos de la alfabetización hace rato, está disminuyendo, por lo cual es porque exactamente por estos puntos que acabo de mencionar, que en localidades lejanas ya hay escuelas, que en localidades indígenas ya tienen la oportunidad de estudiar. Otra de las oportunidades que presenta México, que para mí es muy importante, es un punto pues un poco importante, es acerca de que el promedio en matemáticas en los últimos, discúlpenme, el promedio en matemáticas en los últimos años, desde el 2000 hasta el 2015, según estadísticas, cada 3 años ha mejorado 5 puntos, 5 puntos. Eso es una oportunidad muy buena realmente. Eso quiere decir que pues los alumnos cada vez están más concentrados en las matemáticas, están más allegados a las matemáticas, lo cual las matemáticas es una herramienta fundamental para la vida cotidiana. Y esto quiere decir que estamos preparando jóvenes en ese aspecto pues más buenos, que cada vez son más buenos en este aspecto. También hablamos de ciencias sociales, que se aumenta también en 1.7 cada 3 años, lo cual es también muy bueno. Son oportunidades muy buenas. Globalizando todas estas oportunidades, pues realmente todas son importantes, ya que todas tienen sus puntos muy a su paso, muy verídicos, pues son puntos que pues yo enfatizaría en todos realmente, porque pues al llegar las tecnologías, al llegar las escuelas a localidades lejanas, pues crea una oportunidad amplia en esa localidad de un área de trabajo para esos alumnos que a lo mejor están en una localidad muy lejana donde su trabajo, su campo laboral sea la agricultura, perdón. Entonces, la escuela se va a enfatizar en eso, en crear alumnos para el campo laboral de esa localidad lejana, por lo cual va a progresar al crear alumnos, al crear personas capacitadas para el campo laboral de esa localidad, va a hacer que esa localidad salga o emerja de todos los problemas que están presentando, ya que ya va a haber más personal capacitado para esa localidad de trabajar. O sea, ya va a haber más personas capacitadas para trabajar dentro de esa localidad, porque van a saber acerca de eso, porque hay una escuela que les está enseñando eso. Entonces es un área muy buena, también como los indígenas que pues obviamente ya están recibiendo una educación, lo cual también es muy bueno. Ya enfatizando, pues yo enfatizaría más en esos dos, que son muy buenas oportunidades que presenta México. Y por último, ya para terminar el tema, hablaremos de las amenazas que presenta el sistema educativo. Unas cuantas amenazas, no todas obviamente, solo las que pues localicé en el texto. Y una de esas es la politización. ¿Qué quiere decir esto? Que la política está muy centrado en el sistema educativo. Y esto hace que los intereses no se generen en base a la educación, sino a la política que en la localidad existe. Doy un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. A lo mejor al gobernador, al presidente municipal de esa localidad le gusta, como es el caso, le gusta el béisbol, como es el caso de nuestro presidente. Es un ejemplo muy claro. Le gusta el béisbol. ¿Qué está haciendo? Está haciendo universidades, está haciendo escuelas para béisbol, o sea, exclusivos para ese deporte. ¿Por qué? Porque es de su interés, porque a él eso le gusta. Que a lo mejor en la localidad que puso esa universidad está en un campo laboral de pescadería. Pues no, él está creando universidades en base a su interés, no en el interés de las localidades, lo cual es muy malo. Ese es un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. O sea, que todo esto es un gran problema, es una gran amenaza, porque no se está viendo la necesidad realmente de la localidad, de la comunidad, de la ciudad y como tal del país. O sea, nos vamos generalizando en todo.
sino se basan mucho en los intereses políticos, en los intereses personales de cada gobernador, de cada institución. A lo mejor que hace esto, que los del gremio, los participantes del gremio, protesten por querer conseguir pues lo que se está buscando realmente, y al último no logren nada, y al contrario logren que esto de los intereses políticos pues sea para realmente los intereses. Al último no se logran muchas cosas según el texto, obviamente. Y obviamente otra de las amenazas que presenta este sistema educativo, esta educación, es que en base pues al texto la inversión del PIB no está reflejada. Se reflejaba, creo, un 16% de inversión del PIB a la educación, y lo cual no se ve reflejado dentro de las escuelas. A lo mejor, por un decir, a cada escuela le dan 30 pesos, no se ven reflejados esos 30 pesos dentro de la escuela, a lo mejor nomás se ven reflejados 10. Entonces ahí hay un tema de corrupción, un tema de, pues sí, de corrupción como tal dentro de las escuelas, lo cual es muy grave que se está presentando. Entonces, pues sí. Y pues es un área, es una amenaza, perdón, es una amenaza muy, muy fuerte, pero que, discúlpenme, es una amenaza muy fuerte, pero que se debería de trabajar y que no se está trabajando, que a lo mejor la gente no se da cuenta. A lo mejor la gente está exigiendo, es que en mi escuela, lo que hablábamos anteriormente, es que en mi escuela no hay una infraestructura adecuada, pero el gobierno dice, a lo mejor yo sí te estoy dando la infraestructura, yo sí te estoy dando recursos para que esa infraestructura sea adecuada, porque no llega. Ahí ya hay un tema muy, muy grave de corrupción. Y el último, muy importante también, es la desigualdad social, la desigualdad económica. Y esto pues es un tema muy que abarca muchos factores, porque pues la desigualdad social no se centra en la educación. La desigualdad social viene de temas económicos de las familias, o sea, viene de temas económicos de las familias, perdón. Es decir, que a lo mejor un estudiante que está en una clase social baja, en una clase baja, no tiene las mismas oportunidades que el que está en una clase media alta, el que está en una clase alta, el que está en una clase media. O sea, no tienen las mismas oportunidades. Hay una desigualdad dentro de esto. Y esto afecta, o sea, no es por culpa de la educación, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero desde mi punto de vista no es por culpa de la educación como tal. Sin embargo, afecta mucho a la educación, ya que a la educación del estudiante como tal, porque lamentablemente no se le puede enseñar, o no tienen los mismos recursos, como lo dije, un estudiante de clase alta a un estudiante de clase media o de clase baja. Entonces sí presenta un problema, es una amenaza muy directa a la educación.